para cuantificar, ¿no? Y entonces, dentro de las diferentes convenciones, ¿sí? Una quizá de las más clásicas y de las primeras que aprendimos, ¿sí? Fue el sistema decimal, ¿no? Y cuando uno ve los nombres de los sistemas numéricos, ¿sí? El nombre nos dice algo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en primera instancia voy a hablar del sistema decimal, y si vemos aquí el deci, ¿no? Tiene que ver con, o el dec, más bien, tiene que ver con la década, ¿no? O con el número 10, ¿sí? Entonces, propiamente, cuando uno mira el nombre del sistema numérico, el propio nombre nos dice algo, ¿no? Y a lo que está refiriendo es la base del sistema, ¿no? En este caso, el sistema decimal, sí, el número que tiene como base es el 10. Ajá. El sistema decimal fue de los más, de los primeros que se desarrollaron y quizá de los más intuitivos, ¿no? Porque el ser humano propiamente tenía sus manos y sus pies para contar, ¿no? Y dado que nosotros tenemos 10 dedos, ¿no? Tanto en las manos como en los pies, ¿sí? Se convirtió en el sistema de conteo, ¿no? Entonces, la base es 10, es decir, que tenemos 10 números, ¿no? Eso es lo que significa la base, ¿sí? Que tenemos, en este caso, 10 números. ¿Y cuáles son esos números? Pues del 0 en secuencias de 1 hasta el 9, ¿ok? Entonces, el sistema decimal propiamente usa 10 números, ¿sí? Y números más arriba o más grandes del número 9, va a ser una combinación de estos números, ¿sí? Y habíamos visto que la manera de representar números más grandes, ¿no? Que esto, utilizamos la notación posicional, ¿no? Y quizá valga entonces la pena recordar nuestra clase de ese día. Eh, Me parece que fue la número 38. Sí. Entonces, lo que nosotros vimos, ¿sí? Es que, bueno, el sistema decimal propiamente usa 10 dígitos, ¿sí? Y cantidades arriba del valor número 9, ajá, va a ser los números se van a representar por una combinación de estos números, ¿sí? Y ¿cómo vamos a obtener el valor final, ¿no? De la combinación? Se va a utilizar la posición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un número, por decir el 358, ¿no? El valor de la extrema derecha, ¿sí? Será un dígito de 0 al 9, ¿no? Y luego el siguiente número, ¿qué me va a representar? ¿Sí? Me va a representar 5 veces, ¿sí? La multiplicación del número 10. Uh-huh. El siguiente número, por ejemplo, que el número 10, pues propiamente es un múltiplo de la base 10, ¿no? El siguiente número, ¿no? Sería el valor 3, ¿sí? Como está en la tercera posición, sería este número multiplicado por el número 100, ¿no? Y que propiamente 100 vuelve a ser un múltiplo del número 10, ¿sí? Entonces, dependiendo de la posición, ¿sí? Va a ser las veces que yo multiplique el número por un múltiplo del número, en este caso, o el múltiplo de la base, ¿no? Que en este caso es 10, ¿sí? Entonces, nosotros pues ya estamos muy familiarizados, no sé, con escribir cualquier número y pues para nosotros hace sentido, ¿no? Pero quizá no nos hemos puesto a reflexionar si en realidad qué es la información o cuál es la información que está contenida en el número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este número, ¿sí? Nos dice que son 8 grupos de 1000, ¿no? El siguiente número, el 6, son 6 grupos de 100. El siguiente número son 4 grupos de... mentiras. El primer número, el 8, son 8 grupos de 10,000. El 6 son 6 grupos de 6,000. El 4 son 4 grupos de 100. En la siguiente posición son 0 grupos de 10. Y por último,
es uno de los dígitos, ¿no? Que conforman el sistema decimal, ¿ok? Entonces, en principio, pues nosotros nos tenemos que familiarizar con eso, ¿no? Cómo representar los números, en este caso en el sistema decimal, ¿sí? Ver la otra cosa de la que tenemos que estar conscientes es de cómo obtenemos el número final, ¿no? Es la base, ¿sí? El número el dígito que aparece en el número, ¿sí? Multiplicado por la base elevada a una potencia que propiamente la potencia corresponde a la posición y se inicia desde la posición 0, ¿no? Entonces, esta notación, ¿sí? Del número multiplicado por la base elevado al valor de la posición, ¿sí? Es algo que nosotros vamos a requerir para las conversiones entre sistemas decimales y sistemas binarios, ¿no? Por ejemplo, pero también lo podríamos hacer con otro tipo de sistemas, ¿no? Numéricos. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo primero que tenemos que tener presente para este tema, la notación posicional, ¿sí? Entonces, el sistema decimal, insisto, la base será el número 10, ¿no? ¿Por qué? Porque son 10 números, ¿sí? Comenzando desde el 0 hasta el 9, los que se utilizan para componer todos los números del sistema decimal. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna, maestra. Ok. Ahora, existe otro tipo de sistemas, ¿no? Que tienen diferentes bases. Y el siguiente, que propiamente es de nuestro interés, es el sistema binario, ¿no? Y por bi, ¿no? Entendemos 2, ¿sí? Entonces, la base de este sistema es el número 2, ¿no? ¿Y qué significa? Que solamente hay 2 números que componen el sistema. Y que con esos 2 números yo debo de ser capaz de generar todo el resto de números, ¿de acuerdo? Entonces, comienza a haber un problema, ¿no? Porque nosotros nos movemos en el sistema decimal, nosotros humanos, ¿no? Nuestros números los representamos en el sistema decimal generalmente, ¿sí? Y las máquinas con lo que nosotros trabajamos constantemente, ¿sí? Lo hacen en un sistema binario, ¿no? Entonces, el tema propiamente de sistemas numéricos viene dentro o está abarcado dentro del tema de errores, ¿sí? Porque va a haber errores que yo voy a arrastrar, ¿no? Que consecuencia de que yo humano me muevo en un sistema decimal y la máquina se mueve en un sistema binario, ¿no? ¿Y por qué quedó asignado solamente 2 números del sistema binario? ¿No? Porque para las computadoras, porque las computadoras están hechas de componentes electrónicos y se los había explicado cuando vimos el tema, ¿no? Entonces, los componentes electrónicos solo funcionan con voltajes, ¿no? Y la forma en la que se encontró, ¿sí? Para representar y manipular números en un sistema binario, ¿sí? Fue colocando o 0 volts o 5 volts, ¿no? Dentro de la circuitería de las computadoras. Entonces, eso al final, el 5 volts se terminó interpretando y aquí yo me equivoqué, el 0 es off, ¿no? Y el 1 es on, ¿no? Que estaría encendido la patita del pin. No sé si se acuerdan cuando vimos esto, que, por ejemplo, todas las tarjetas madres de las computadoras, pues están hechas de circuitos, ¿no? Y no tenemos otra forma de almacenar la información más que con circuitos electrónicos, ¿sí? Entonces, la computadora se va a mover con números binarios y nosotros humanos estamos trabajando con un sistema decimal, ¿sí? Y eso propiamente nos va a originar un error cuando hagamos nuestros cálculos. Entonces, por eso es importante conocerlo, ¿sí? Y por eso es importante familiarizarnos entre un sistema y otro y estar conscientes de lo que está pasando cada que hacemos cálculos, ¿sí? Porque ya vimos y prácticamente como 2 semanas dedicamos a todos los errores, ¿no? Diferentes tipos de errores, ¿sí? Y en particular, ¿no? Ahorita tenemos que estar conscientes
del error que genera el hecho de que nosotros trabajemos en un sistema decimal y la máquina trabaje en un sistema binario. Entonces, voy a tener un error en todos mis cálculos siempre, ¿sí? Y para que yo entienda, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la máquina? ¿Sí? Por eso se ve el tema, ¿no? De que nosotros nos movemos en el sistema decimal y la máquina lo va a hacer en el sistema binario y yo, ingeniero, ingeniera, ¿no? Tengo que saber cómo se está guardando la información dentro de una computadora, ¿no? Entonces, por eso a colación todo esto, ¿sí? Ahora, no nada más existen estos sistemas, ¿no? Existen otros sistemas, por ejemplo, el sistema octal, ¿sí? Cuya base es 8. 8, es decir, 8 números. ¿Y de qué, y qué números lo componen? Pues del 0 al 7, ¿no? De nuevo, el nombre me dice, ¿no? Que está relacionado con el oct de 8, no me acuerdo ahorita la raíz, pero finalmente octágono viene de la palabra octágono, ¿no? Insisto, bueno, que es un polígono de 8 lados, ¿no? Entonces, de ahí se deriva el sistema octal, ¿sí? Y bueno, ahí propiamente, pues son 8 números, ¿no? Nosotros no lo vimos cuando les presenté los sistemas, más que nada más teóricamente, les dije por aquí que existía, por ejemplo, el sistema octal, ¿no? Aquí lo abro un poquito más, la base del sistema es el número 8, ¿no? Y es decir, que 8 números componen este sistema numérico, ¿sí? Nosotros casi no trabajamos con el sistema octal, pero existe y sepan lo que existe, ¿no? Y hay otro sistema más que es el sistema hexadecimal, ¿sí? Igual aquí el nombre me dice algo, hexa de hexágono, o sea, es 6, y aquí el dec, ¿no? De nuevo tiene que ver con la década o el número 10, ¿no? Entonces, se interpreta, ¿no? Completo el nombre como hexa 6 y decimal 10, por lo tanto, se van a sumar el 6 más 10, y tengo, entonces, la base de este sistema son 16 números, por ejemplo, ¿no? Entonces, este número, ¿cuáles son este sistema, cuáles son sus números que lo representan? Pues van del 0 al 9, que propiamente aquí ya tengo 10 números, y luego continúan con letras, ¿no? A, B, C, D y F, ¿sí? Donde A va a representar el 10, B va a representar el 11, C va a representar el 12, D va a representar el 13, E va a representar el 14 y F va a representar el 15, ¿no? Entonces, en conjunto, componen, bueno, el sistema está compuesto por 16, bueno, dígitos, ¿no? Y déjenme mostrarles algo. Y ya ven que una forma de meter números a la computadora, ¿no? Es por medio del código ASCII, ¿no? O meter instrucciones, pero también hay otras formas, ¿no? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando uno busca el código ASCII, ¿no? Existe, fíjense, aquí les dice, por ejemplo, está el sistema decimal, el sistema octal, el sistema hexadecimal, el sistema binario, ¿no? Y por ejemplo, aquí en el sistema hexadecimal, ¿sí? Les van diciendo, o en esta equivalencia, ¿no? Les van diciendo, oye, mira, el número 0 se representa así en el sistema octal, ¿no? El número 0 del sistema decimal se representa así en el sistema octal, se representa de esta forma en el sistema hexadecimal, se representa de esta forma en el sistema binario, ¿no? Que es propiamente lo que ahorita estamos viendo nosotros, ¿no? Entonces, esto es algo que ustedes deben de conocer, sí, que existen diferentes formas de representar los números dentro de la computadora, ¿no? Y en particular hay relación, ¿no? Entre el decimal y el binario, o estamos interesados en estos, ¿sí? Porque nosotros, humanos, nos movemos en el mundo decimal y la computadora se mueve en el número binario. Entonces yo tengo que saber cómo pasar del valor decimal al binario y del binario al decimal, ¿ok? Entonces, bueno, y aquí mismo, ¿no? Fíjense, en la columna del hexadecimal, ¿no? Por ejemplo, vemos combinación de números y letras, no sé si lo alcanzan a percibir, pero
propiamente, ¿no? Esto sería el uso de el sistema numérico hexadecimal, ¿no? Por ejemplo, el 1F representaría el número 31 en código ASCII, en el sistema numérico decimal, perdón. Entonces, nosotros no vimos conversiones del sistema octal y hexadecimal, ¿no? No tenemos mucho tiempo para eso, sin embargo, ahorita y como lo solicitaron, retomo esta parte, pues que hay otras formas también de representar los números, ¿no? Y que nosotros nada más nos quedamos en el decimal y en el binario, propiamente por nuestro interés, ¿no? Pero hay otras formas de hacerlo, ¿ok? Entonces, igual, si ustedes desean más adelante, ¿no? Échense un clavado cómo convertir, por ejemplo, de octal a binario, hexadecimal a octal, ¿no? Decimal a hexadecimal, por ejemplo, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar en decimal y binario, ¿ok? Pero no porque lo otro no exista y no porque lo otro tampoco no se pueda representar en la computadora, ¿no? Ok, entonces, bien, ¿dudas hasta ahí? De mi parte no, maestra. Ok, los demás que ya casi se conectaron ahorita más. Sí, Evelyn. Evelyn, no te escucho, Evelyn, si estás hablando. Ah, ok, Alberto. Hola, profe. Sí. Yo le quería preguntar, ya que estamos tocando este tema, eh, en la serie que mandó, ay, creo que era la 3, sí, era la 3, La última. ajá, nos dijo que convirtiéramos un número decimal a sistema binario en palabras. Entonces, bueno, dijo en palabra a binario. Sí, y la confusión es la palabra, ¿no? Ajá, exacto. No sé si quiera que le demos como el sentido de que cada cosa que pongamos sea una letra, o sea, cada 0 1 representa una letra, o cómo. Ajá, ahorita vamos a verlo y sí, ah, este, ujú, ya después de que hice el notebook me quedé pensando en que posiblemente les iba a causar confusión lo de la palabra, pero ahorita vamos a retomar cómo hacer el cálculo, ¿no? Y ya como se los enseñé, pues, ya lo hacen así, ¿no? Este, em, si se han dado cuenta, las actividades que les dejo que trabajen en el notebook, ¿no? Propiamente lo que estoy haciendo es que los empujo a que ustedes busquen más información de lo que yo les doy, ¿no? Es algo de lo que ustedes tienen que aprender a hacer porque desafortunadamente cada vez las generaciones tienen menos el espíritu de búsqueda, ¿no? De la responsabilidad de búsqueda de mi propio conocimiento, ¿no? Entonces, las notas de clases las trato de dar lo más completas posibles, ¿sí? Para que ustedes puedan progresar en las actividades del notebook, ¿sí? Y intencionalmente, ¿no? Los ejercicios son para empujarlos a que ustedes busquen, ¿no? A que si yo no sé tal o cual información, pues empiece a buscar, ¿no? Entonces, y el respaldo que les doy es la literatura, ¿no? Porque de hecho, si hubiesen revisado la literatura o lo que está en la bibliografía del Classroom, hubieran encontrado la respuesta a las preguntas, ¿no? Pero también, o sea, cuesta mucho trabajo empujar al estudiante a que construya su propio conocimiento, ¿no? Aparte de lo que estamos viendo. Entonces, sí, o sea, les expreso francamente que las actividades del notebook son para obligarlos a pensar y a buscar, ¿no? Eh, un profesionista, ¿no? Debe de resolver problemas, ¿sí? Uno no va a tener la respuesta enfrente, ¿sí? Y más, la primera vez yo creo que se enfrenten a eso de forma o de manera formal va a ser cuando desarrollen su trabajo de graduación o de titulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener ustedes una pregunta o un problema enfrente
que tienen que responder, ¿no? Y si de sopetón, ya cuando estén en los últimos semestres, apenas se les empieza a formar la parte de, oye, ve más allá de lo que tu profesor te dé, o la persona que esté al frente, ¿sí? Muchos estudiantes no alcanzan el ritmo, ¿no? Entonces, sí, es completamente una manera de invitarlos a que investiguen un poco más. Y bueno, yo no los dejé desarmados en el sentido de que la información estaba en su literatura, ¿no? Ahí tendrían que buscar. Pero bueno, como si fueran a la biblioteca, ¿no? Ese es como el objetivo. Pero bueno, revisamos aquí la forma de resolverlo, ¿sí? Y bueno, ya con eso utilícenlo para sus ejercicios de la última serie, ¿no? De la última parte. La otra cosa es que, fíjense, el notebook a mí me parece una actividad bonita, ¿no? Porque ustedes ahí ven la ejecución de sus códigos, ven ahí código de LaTeX, de Markdown, ¿no? De R, ¿sí? Y obviamente hay muchísimos ejercicios, ¿no? Pero tampoco su calificación depende completamente de eso, ¿no? Sino que tienen posibilidad de hacer un buen trabajo en el examen, ¿sí? Y si les sirvió de experiencia en el parcial pasado, ¿no? Conceptualmente tiene que estar claro todo para poder responder los exámenes, ¿no? Al menos de esta materia. Entonces, ¿por qué? Porque también no tenemos mucho tiempo de que ustedes resuelvan un examen, ¿no? Ese entrenamiento de que en hora y media plasmen su conocimiento es con el objetivo de que adquieran velocidad, ¿no? Entonces, de que pues prácticamente lleguen ahí a vaciar todo su conocimiento en un papel, ¿sí? Entonces, bueno, a lo mejor muchos de ustedes se cuestionan por qué los ejercicios del notebook vienen de esa naturaleza, y vienen porque realmente quiero invitarlos a que vayan más allá de las notas de clase, ¿no? Entonces, y las propuestas de solución son muy válidas, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita sí les voy a mostrar una forma de resolverlo y ya pues con eso, que es el siguiente punto, ¿no? Convertir, por ejemplo, un número decimal a binario, ¿sí? Una de las técnicas de cómo podrían resolverlo, hay otras, ¿sí? Pero bueno, aquí les muestro una y espero que les ayude para responder su notebook, ¿no? Ok, entonces, bueno, hasta aquí ya queda claro que tenemos como diferentes sistemas, ¿sí? Que nosotros nos movemos en el sistema decimal, que la máquina se mueve en el sistema binario, ¿sí? Pero que existen otras cosas y que aquí, por ejemplo, en esta tabla, ¿sí? Bueno, si no están familiarizados con qué es el código ASCII, pues podríamos preguntarle a Wikipedia así como último recurso. Para los que no tengan un background en cómputo, ¿sí? El código ASCII, ¿sí? Bueno, es un acrónimo, ¿no? Y es el código estándar americano para el intercambio de información, ¿sí? Eh, mm, 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 Está basado en código de caracteres y alfabeto latino, ¿no? Acuérdense que todos estos estándares, la comunidad se reúne siempre, ¿no? En todo momento, cuando hay, por ejemplo, cuando se desarrolla un lenguaje de programación y todo eso, la gente se reúne para hacer estándares, ¿no? Y que todo el resto del mundo se adapte a estos estándares, ¿no? Pues para que todos trabajemos bajo la misma sintonía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el código ASCII, ¿no? Utiliza 7 bits de 7 bits para representar los caracteres, ¿sí? Y bueno, podrían revisar la historia, ¿no? Yo sé que Wikipedia no es lo mejor, pero podría resultar una buena aproximación si no están familiarizados con esto de manera computacional. Échenle una revisada ahí cuando no tengan nada que hacer, ¿sí? Del código ASCII, pero en principio uno podría representar caracteres y números a partir del código ASCII, ¿no? Entonces es importante aprender el código ASCII, ¿sí? Por ejemplo, uno podría representar, ¿sí?
diferentes caracteres a través del código ASCII, ¿no? Entonces, bueno, y propiamente el código ASCII, luego el sistema decimal, octal, hexadecimal y binario, pues van muy de la mano, ¿no? Bueno, pero eso yo no se los voy a preguntar, ¿no? Lo único que les voy a preguntar es del decimal al binario, que es nuestro mundo ahorita, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Entonces, vamos a convertir un número, ¿sí? Decimal a binario, ¿no? Entonces, generalmente nuestros números, así ya en la vida diaria, ¿no? Nada más nos dicen, por ejemplo, oye, este es el número 355, ¿no? Y nunca nos ponen aquí así un subíndice que diga, por ejemplo, 10. Nosotros ya asumimos, todos los seres humanos entendemos, ¿no? Que el 355, ¿sí? Está en el sistema decimal. No necesitan decírnoslo, ¿no? Entonces, por convención se prescindió del número 10, ¿no? Y cuando no hay un número, ¿no? Se entiende que entonces la base es del sistema decimal, ¿no? Ahora, para hacerlo más específico dentro de nuestra clase y los libros que manejamos, que manejamos para nuestra clase, ¿no? Por ejemplo, te dicen explícitamente, ¿no? Que este es un número 75 en un sistema decimal, ¿sí? Entonces, una de las técnicas para convertir de decimal a binario, ¿sí? Es tomar el número decimal, ajá, dividirlo entre 2, que es la base del sistema binario. Y bueno, 75 entre 2 me generaría el número 37.5, ¿no? Y la otra estrategia que yo necesito para convertir el número decimal a binario es utilizar, ¿no? Este operador especial que ya saben ustedes qué significa, ¿no? Al utilizarlo, lo que vamos a obtener es el residuo, ¿no? Entonces, en esta técnica, ¿no? Lo que vamos a buscar va a ser el residuo, ¿sí? Utilizando el operador especial, ¿sí? Entonces, fíjense, 75 entre 2 me da 37.5. Entonces, lo que yo tomo, ¿no? Es la parte entera, ¿no? Y el residuo me dice que es 1, ¿no? Entonces, nada más como que sistemáticamente yo dije que la primera división de 75 sobre 2, el residuo me quedó 1, ¿no? Y lo marco tal cual como residuo 1, ¿no? Luego tomo la parte entera, ¿no? Y la vuelvo a dividir entre 2, ¿sí? Y el número que me queda es 18.5, ¿sí? Eso por un lado, y si yo mando a pedir el residuo, me dice que vale 1, ¿no? Entonces, la división de 37 sobre 2 es 18, tomo la parte entera con un residuo de 1, ¿no? En este caso al residuo le llamé R2, ¿sí? Después, aquí la parte entera la vuelvo a dividir entre 2, ¿sí? Me queda 9. Y de nuevo pido el residuo de 18 entre 2, que en este caso es 0, ¿no? Entonces, la división de 18 entre 2 me dio 9 y el residuo, ¿sí? Me dio 0, ¿sí? El residuo 3 me dio 0. Luego vuelvo a tomar esta parte entera, la vuelvo a dividir entre 2, me queda 4.5 y el residuo de 9 entre 2 es 1. Y pues tiene lógica, ¿no? O sea, bueno, no sé si se acuerdan de lo que estamos haciendo, pero estamos dividiendo en esta operación 9 entre 2, ¿no? Y entonces, con este símbolo, acuérdense de la división normal, ¿no? Obtengo esta parte, pero completo todo el procedimiento. Bueno, aquí le pondría yo un 0, ¿no? Aquí un 5. Y finalmente yo, esta división entera, ¿no? Me está produciendo el número 4.5. Pero acuérdense que con este operador, si yo puedo pedir el residuo, entonces de 9 entre 12 el residuo es 1, ¿no? Entonces este 1 que me está generando es este 1 que viene de la división, ¿no? Si no se acordaban, entonces, por ejemplo, si el residuo me da 0, quiere decir que 18, déjenme pongo otro color, 18 entre, oh my god, más por acá. 18 entre 2 es 9 por 2, 18, ¿no? Entonces, completamente me queda 0 aquí, ¿no? Entonces, este residuo, ¿sí?
R3 igual a 0 viene de hacer esta división, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy usando. La técnica es dividir los enteros entre 2, ¿no? Y pedir el residuo, ¿no? Bueno, entonces, 9 entre 2 me da 4.5, la parte entera es 4 y el residuo me da 1, ¿no? Y ese es mi residuo 4. Luego agarro otra vez la parte entera que es 4. 4 entre 2 me da 2, ¿sí? Y si yo mando a pedir el residuo me da 0, ¿no? Y pues sí, ¿no? Porque 4 entre 2 me da 2 y pues ya, es una división exacta, ¿no? Y por último, 2 entre 2 me da 1, bueno, no es por último, penúltimo me da 1 y el residuo de 2 entre 2 me da 0, ¿no? Este es mi residuo 6. Y ahora sí, por último, ¿no? Agarro la parte entera, que es 1 entre 2, me da 0.5. Entonces, el entero es 0, ¿no? Y el residuo de 1 entre 2 es 1, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les pongo una tabla con todos los residuos, ¿sí? Desde el 1 hasta el 7, ¿sí? El primer residuo fue 1, el segundo fue 1, el tercero fue 0, y entonces aquí van, ¿no? 1, 1, 0, el cuarto residuo fue 1, el quinto residuo fue 0, entonces 1, 0, el sexto y el séptimo 0, 1, ¿no? 0, 1, ¿ok? Entonces, ya que lo más importante de este procedimiento es encontrar los residuos. Oh, ignoren esto, a mí se me fue la anotación ahí, pero el punto es que esta es la fila de los residuos y este es el valor del residuo, ¿no? Entonces, lo que hacemos para convertir de decimal a binario, entonces es tomar este número o estos valores de los residuos de abajo hacia arriba y acomodarlos, ¿no? Así, de abajo hacia arriba. Entonces, quiere decir que esto es 1, ¿no? 0, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Lo ven? Entonces, esto es mi resultado. ¿Sí? 75 base 10 equivale al número binario 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen ustedes que hacer. Ajá. Tienen que, o bueno, una de las técnicas, porque ayer me comentaba su colega jefe de grupo, ¿no? Bueno, hay diferentes técnicas, ¿no? Antes de que me vaya yo y me inunde de técnicas, y realmente eso es lo que les estoy pidiendo, ¿no? Que más allá de la nota de clase, ¿sí? Ustedes vayan e investiguen formas de resolver esto, ¿no? Entonces, por eso no se los di, ¿no? Era, bueno, si yo ya sé un sistema, y si yo ya sé un sistema decimal y ya sé un sistema binario, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo podría pasar del sistema decimal al sistema binario o viceversa, ¿no? Y es como sembrar la duda, ¿no? De cómo hacerlo. Entonces, son bienvenidas las propuestas, ¿no? Siempre y cuando tenga consistencia y siempre y cuando me justifiquen el por qué yo utilicé X o Y procedimiento, yo les estoy mostrando ahorita uno, ¿no? Y pues por practicidad, porque estamos hablando de que su examen es en 3, 4 días, ¿no? Pues ya dejémoslo establecido como un procedimiento que pueden utilizar para resolver esa parte, ¿no? Para que ya no anden buscando. Entonces, bueno, esta es una de las formas. Entonces, con R rápido lo podrían hacer, igual podrían hacer una función, ¿no? Que les haga la conversión, ¿sí? Bueno, aquí yo lo desgloso siempre, ¿sí? Para que ustedes pues tengan idea del procedimiento que se hizo. Y pues ya saben que siempre como que viene acompañado de cómo lo hago en R, porque R ya viene equipado con todo, ¿no? Y entonces, pues seguramente debe de haber algo que me ayude a hacer el cálculo de decimal a binario, ¿no? Que también eso quizá hubiese sido una investigación bonita, ¿no? De a ver si R lo puede hacer. Entonces, sí, efectivamente R lo puede hacer. Y la librería el paquete que se usa es r.utils, no sé si lo ven aquí, ¿no? Pero este es el paquete que serviría, por ejemplo, o uno de los paquetes, porque de hecho hay varios, para convertir de decimal a binario, ¿no? Entonces, lo que correspondería sería instalarlo,
¿no? Y luego pues ya mandaríamos a traer el paquete, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Por acá está, ¿sí? La función que está dentro de ese paquete es int to bin, ¿no? Que es integer, o sea, entero a binario, ¿no? Entonces, yo pondría aquí mi número, por ejemplo, 75, ¿no? Que es el que estoy estudiando, ¿sí? Y pues yo aquí veo, ¿no? Que el resultado es 10010111, ¿no? Entonces, pues este resultado, ¿no? Nada más como para fin didáctico, 10010111, ¿no? Y pues vamos a ver que yo obtuve acá 10010111, ¿no? Y que corresponde a todos los residuos, ¿sí? Que yo fui obteniendo al dividir el entero por 2, ¿no? Entonces, bueno, así podrían convertir, ¿no? De decimal a binario. Y bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta? No, maestra, de mi parte no. No. Ajá, Un ¿quién poco más? bien. ¿Todo bien? Ok. Ahora, déjenme ver. Oh, lo cerré. Es que estaba haciendo hace rato, estaba instalando los paquetes en el notebook. Espérenme. Nada más que ya no tuve tiempo de instalarlos todos. Bueno, Maestra, después, mándeme. perdón, es que pusieron una duda en el chat. Sí, sí, úsenlo, ¿no? Úsenlo. Miren, bueno, lo que se instala el paquete, vamos a revisar su literatura. Eh, mm, mm, mm. Fíjense, muchachos. Bueno, y ahorita ya que hablamos de la literatura, miren, por ejemplo, el Nieves, ¿dónde está el Nieves? Este es el Nieves. Este es un libro que escribieron profesores de Politécnico, está en español, ¿no? Y entonces el Nieves, fíjense, inicia con, me parece que es uno de sus primeros temas, sistemas numéricos, de hecho es el primero, ¿no? Es su primer tema, y empiezan, si no recuerdo mal, empiezan con los números mayas. A ver, dejen ver. Sí, miren. Ujú. Ajá, empiezan con los números mayas, ¿no? Y luego empiezan a hacerles como el nexo con el sistema decimal o el sistema binario, ¿no? Y aquí utilizan una técnica, ¿no? Por ejemplo, el sistema binario, ¿no? Entonces les digo que, o sea, hay muchas formas, ¿no? Y es el primer tema de uno de los libros, ¿no? Entonces, bueno, aquí podrían encontrar, si necesitan leer o repasar más, ¿no? Aquí podrían encontrar información en la primera parte en el Nieves, ¿sí? De cómo convertir de binario a decimal, por ejemplo, ¿no? Y aquí hacen más ejercicios, ¿no? Están haciendo conversión octal, de octal a decimal, ¿sí? Si necesitan repasar eso, entonces es importante que lo manejen, ¿no? Y bueno, y ya después, justamente aquí viene el término de palabra, ¿no? Miren, para una computadora dada, el número de bits generalmente se llama palabra, ¿no? Las palabras van desde 8 hasta 64 bits. Entonces, por ejemplo, si en un ejercicio yo les pongo una palabra de 16 bits, no de 32 bits, ¿no? Estaría relacionado con esto, ¿sí? Entonces, les digo, o sea, el ejercicio del notebook son para aventarlos a la literatura, ¿no? Hay diferentes formas de representar números enteros y números flotantes, ¿no? Y por flotantes se entiende como los números decimales, ¿no? Miren, y de hecho aquí está parte del ejercicio que han tenido duda, ¿no? Ya no me acordaba que estaba en este libro también, pero por ejemplo aquí podrían revisar eso, ¿no? Este, para contestar sus ejercicios o para repasar, ¿sí? Y después el Nieves, ¿no? Les avienta errores, ¿sí? Que fue algo de lo que estuvimos trabajando este departamental. Entonces, bueno, ahí está el Nieves,
Les digo, este libro fue escrito, si no recuerdo mal, por profesores de Politécnico. Dejen que mi computadora responda. ¿What? Sí. Ya está, me sacó completamente. Ahora, otro libro de los que quizá el Chapra, y lo tienen las dos versiones, español e inglés, ¿no? El Chapra también hace una revisión de sistemas numéricos. Déjenme ver. ¿Dónde está? Cifras significativas, exactitud, precisión. Ok, cifras significativas, ¿no? Es en la 44. Oh my God. Quizá valga la pena que yo lo saque desde mi propia literatura, porque si no me va a tardar mucho, nada más para que lo vean. Vámonos al Chapra. Y... Oh, de hecho aquí está. De hecho está aquí abierto luego. Miren, por ejemplo, si tienen problemas con lo de series y eso, también el Chapra hace una revisión, ¿no? De la parte matemática que ustedes deben de manejar, ¿no? Pero bueno, vámonos a sistemas numéricos. A ver si me lo da. ¿Cómo es? Binario. ¿Cómo estaba? Bits. Oh my God. Jesus Christ. Dejen regresar. Era la página 44, ¿verdad? Oh, bueno, aquí está el tema de errores. Fíjense, toda la parte antes de entrar, en la parte 2 del Chapra, que ya son propiamente raíces de ecuaciones, que es lo que estamos viendo nosotros ahorita, ¿sí? Antes de entrar a todo eso, ¿sí? Viene todo un antecedente de la parte matemática que deben de dominar, ¿no? Eso incluye series, ¿sí? Entonces, por eso les decía, yo ya no me puedo detener a revisar series, ¿no? Porque es algo que debieron de haber aprendido antes. Y si no, pues al menos ya, si se dieron cuenta, ya les coloqué literatura para esa parte. Por ejemplo, aquí habla igual de errores, ¿no? De propagación de errores, ¿sí? Entonces, costea, ¿no? Que no nada más se queden con lo de la literatura, sino que aquí también, por ejemplo, aquí está una expansión de serie de Taylor, ¿no? Que es parte de lo que vimos, ¿sí? Entonces, antes de, bueno, todo esto es serie de Taylor, ¿no? O sea, si se sienten muy perdidos, muchachos, lo que más les recomiendo es tomen su literatura y repasen de ahí, ¿no? Y aquí está, ¿no? También el Chapra, ¿no? Hace revisión de los sistemas, bueno, propiamente los errores de redondeo vienen porque nosotros estamos en dos mundos, ¿no? Nosotros estamos en el sistema decimal y la computadora está en el sistema binario, ¿no? Entonces, aquí van a encontrar otra vez la revisión de eso. Por si tienen alguna duda, anótenlo en la página 52, ¿sí? Ok, entonces, bueno, y los demás libros también lo tienen. Ahora, ya nada más, antes de continuar, ayer les agregué libros de cálculo, ¿no? En particular tienen capítulos completos de series y no es de cálculo, pero es cómo resuelvan una secuencia y problemas de series, ¿no? Entonces aquí en el libro, pues vienen, pues sí, que es una serie, ¿no? Si no lo vieron, que es una serie, cómo se va armando una serie, ¿no? ¿Qué es lo que representa la serie? Entonces no necesitan ser expertos, ¿no? Nada más tienen que entender el concepto, ¿no? Y este libro
por ejemplo, aquí secuencias y series, ¿no? La primera parte que, o sea, si todavía están batallando mucho con eso, no, pues revisen esto. No, este libro tiene problemas que se ponen en los concursos matemáticos. A mí me parece un libro bonito, pero en los libros de cálculo, por ejemplo, el Larson, que no sé si lo conozcan o no sé si lo, o el Stewart también lo tiene. Dejen ver. Diferenciación, integración, debe estar después de integración, si no recuerdo mal. Series infinitas, ¿no? Aquí. Está en la página 587, pero de nuevo me lo voy a abrir desde mi computadora porque si no me va a tardar un montón. Pero ese lo tengo en otra materia. El Larson. Ir a la página 587, ¿verdad? Quizá no sé, 570. Dejen ver dónde vamos. Aquí está, series, ¿no? El tema de series. Ajá, series infinitas. Aquí está de nuevo el polinomio de Taylor, ¿no? Aproximaciones, series de potencias. Aquí está Taylor y Maclaurin, ¿no? Si necesitan repasar eso. De nuevo, aquí, pues ustedes pueden ver el desarrollo, ¿no? De las series. Entonces, aquí, pues búsquenlo, ¿no? No sé cómo han intentado resolver los problemas, pero yo desde un principio les dije, ¿no? En un libro de cálculo pueden encontrar orientación de cómo hacer eso y ejercicios, ¿no? Aparte de lo que yo les estoy dejando, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les di un patrón como esto, ¿no? Y ustedes tienen que encontrar una fórmula como esto para poder resolver, para poder proponer el diagrama de flujo y obviamente su función, ¿no? Entonces, igual les digo, aquí en los libros de cálculo están los temas de series, por si necesitan revisarlo. Entonces, bueno, ¿hasta ahí les ha servido lo que les estoy diciendo? ¿O todavía se sienten muy perdidos, muchachos? Bueno, desde mi parte sí me ha servido mucho. Gracias. Ok. Los demás, muchachos, porque solo cuando pregunto me siempre, o sea, me dirijo a Juan porque siempre es la persona generalmente o León que me están contestando, pero los demás. Creo que todo bien, profesora. Ok. Sí, maestra, todo bien. Ok. Bueno, entonces recurran a su literatura, por eso les digo, o sea, los ejercicios del notebook están diseñados para que vayan a esto, ¿no? Y bueno, desde mi perspectiva, no, o sea, desde el primer día de clases les puse la literatura ahí, ¿no? Para que la tengan, ¿no? O sea, no están ahí para que se queden en el classroom forever and ever, ¿no? Y que nunca abrí el PDF, ¿no? Pues están ahí pues para que vea yo, ok, me preguntaron series, pues primero voy a revisar si lo que me dio la maestra viene en alguno de los libros, ¿no? O al menos yo lo pensaría así, o al menos es lo que me dice mi lógica, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, vimos sistemas numéricos decimales y binarios, ¿no? Y los ejercicios eran para que ustedes fueran a esto, ¿no? De, ok, a ver, ya me lo presentó, ahora cómo lo cambio, ¿no? Cómo me paso de un número binario a un número decimal, ¿no? Obviamente no tenemos tiempo de ver todo, porque ya de por sí, pues ustedes están conscientes de que vamos atrás en el temario, ¿no? Pero fíjense, si yo no les hubiera enseñado a hacer algoritmos y no les hubiera enseñado a hacer código, estaríamos todavía mucho peor, porque todos los problemas de todos los libros, ¿sí? Van a traer el código, ¿no? O un pseudocódigo, ¿sí? Por ejemplo, este código está escrito en Fortran, ¿sí? O aquí, ¿no? Otro código que está escrito en Excel, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues aquí igual, o sea, les da una idea, ¿no? Cuando yo les digo,
a ver, háganse el diagrama del flujo o algo así, pues está en los libros, ¿no? Por ejemplo, aquí habla otra vez de la serie de Taylor, ¿sí? Si la tienen que revisar, pues ahí está la serie de Taylor, ¿no? Y además está bien bonito porque ustedes ya pueden reproducir esto, ¿no? O sea, yo creo que podrían reconocer este ejercicio. Quizá a lo mejor hasta lo saqué de aquí, la verdad es que ya no me acuerdo. Pero ustedes, o sea, no nada más se van a quedar con la gráfica del libro, ¿no? Ustedes ya tienen su código para hacerlo, ¿no? Tienen todas las herramientas para reproducir lo que dicen los libros. Y desde mi punto de vista, es muy enriquecedor que ustedes tengan la herramienta de que, bueno, pues el libro sacó esta gráfica, ¿no? Y yo no sé ni cómo la hizo, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen su código y sus herramientas para pues para reproducir los resultados del libro, y eso les va a generar muchísimo conocimiento, ¿no? Que no nada más el libro se quedó ahí con, pues, quién sabe qué era esto, y quién sabe cómo se escribe el programa, y quién sabe cómo se hace, ¿no? Pues ahí está, ¿sí? Entonces nosotros lo que hemos hecho es tratar de hacer código para responder estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y los demás libros es exactamente lo mismo, ¿sí? El otro libro que está muy bonito, bueno, y acuérdense, R, ¿no? O sea, propiamente R, ¿sí? Porque esos libros que estamos viendo tienen diferentes programas, ¿no? Tienen Excel, tienen MATLAB, tienen Maple, tienen Octave, tienen Fortran, tienen C, ¿no? Quizá Python. Pero si yo necesito el lenguaje que nos pidió la escuela, ¿no? Que es R, pues ahí está el libro de R para métodos numéricos, ¿no? Entonces, aquí pueden revisar todo, ¿sí? Por ejemplo, la matriz inversa, y ustedes ven que todo esto ya lo pueden reconocer, ¿no? Ahorita todavía no llegamos, esto es lo que nos toca, yo creo que la siguiente semana o en 2 semanas, ¿sí? Pero por lo menos la parte primera, ¿no? Todo esto. Bueno, de hecho ahorita estamos aquí, fíjense, ¿no? Estamos en encontrar los ceros de un polinomio, encontrar los ceros de una función, el método de bisección, ¿sí? Y lo que viene es el método de Newton. Entonces ahí está. Si lo necesito para R, pues aquí está mi información, ¿no? Entonces, y fíjense, o sea, por ejemplo, casi de todos los libros, más o menos hemos cubierto como 4 o 3 capítulos, ¿no? O sea que tampoco estamos muy atrás, ¿no? Ya casi llevamos la mitad de los libros, ¿no? Claro que nos falta un montón, ¿sí? Pero pues ahí apóyense, de verdad, muchachos, o sea, no se las puse ahí para que se quede la literatura sin revisar nunca, ¿no? El otro que está muy bonito, el otro libro que está muy bonito es el Howard, porque también viene acompañado de R, ¿no? Análisis numérico con R, sí que es propiamente el lenguaje que ustedes están aprendiendo. Entonces, igual, ¿no? O sea, aquí, análisis numérico, y fíjense, por ejemplo, aquí estamos evaluando polinomios y encontrando las raíces y décimas, ¿no? Aquí también ve todo esto, nuestro tema de errores, aquí está, ¿sí? Por ejemplo, el capítulo 3b, álgebra lineal, ¿no? Y todo esto nosotros, por lo menos vectores y matrices, operaciones con vectores y matrices, todo eso ya lo vimos. La siguiente semana veremos eliminación gaussiana, ¿no? Pero igual ya ven, por ejemplo, a dónde vamos, ¿no? En el capítulo 3 más o menos de este libro, ¿sí? Y lo que no me acuerdo es de bueno, miren, en el capítulo 6 está el método de la bisección, ¿no? Encontrar las raíces de una dimensión. Entonces, bueno, pues insisto, muchachos, pues ahí están las cosas para que lo resuelvan. Porque aparte, la generación de ustedes, desafortunadamente o afortunadamente, les deja un problema y lo primero que hacen es escribirlo en internet para ver si alguien ya lo resolvió. O al menos eso he visto de muchos colegas de ustedes, ¿no? Pues no, muchachos, o sea, también piensen en que les estoy diseñando las cosas, ¿no? Para que ustedes piensen, ¿no? Y obviamente, si se habrán dado cuenta, ¿no? También mucha de la información o de lo que lo solicito, ¿no? No hay la respuesta en internet, ¿no? Pues que la respuesta está en los libros, no en internet, no de que alguien más ya lo hizo, ¿no? Entonces, pues también se los digo honestamente, ¿no? Está orientado todo para que vayan y recurran a la literatura, ¿no? Entonces, bueno,
¿Preguntas antes de continuar? ¿No? No, Bueno, yo, maestra. ok. El Burden también tiene, y este está en español, por si le batallan al inglés, ¿no? Este está en español. Aquí inicia, fíjense, ahorita nosotros, aquí está el método de la bisección, o sea, bueno, aquí hacen un repaso de cálculo, ¿no? Errores, algoritmos y convergencia, perdón, y el software que usa el libro, ¿no? Y luego ya entra luego con el método de la bisección, ¿sí? Entonces, pues ahí igual pueden encontrar información que les ayude, ¿no? Aunque está más directo luego a los métodos de solución, ¿sí? Pero igual ahí también pueden encontrar información. Ok, muchachos, entonces, bueno, pues yo desde mi perspectiva creo que están armados para poder resolver las actividades y espero que exitosamente puedan resolver su examen. Bueno, entonces, tenía yo una pregunta en el chat de Angélica. ¿Nos sugiere usar este método para el examen? Pues sí, pues ya úsenlo, ¿no? Ya lo aprendieron aquí, pues ya úsenlo. Y tengo otra pregunta. ¿Existe una fórmula directa para pasar de decimal a binario? Pues este es el ejercicio. La pregunta viene de Evelyn. Pues este es el ejercicio, ¿no? Vas haciendo la división y te quedas con el entero, ¿no? Por un lado, porque este es el que vas a volver a dividir, por el otro lado tienes que pedir el residuo, ¿no? Y el residuo es el que te va construyendo el número binario, ¿sí? Ok, ahora, bueno, y me parece que esas son las preguntas que están en el chat. Ahora vamos a convertir de binario a decimal, ¿no? Entonces, por ejemplo, que me dan este número, ¿no? 1010, y me dicen, convierta de binario a decimal, ¿no? Entonces, lo primero que yo voy a recordar, ¿sí? Es que el sistema binario tiene base 2, y por lo tanto, la conversión va a estar relacionada con la base, ¿no? Ahora, la otra cosa que debo de recordar es que yo resuelvo esto con la notación de posicional, ¿no? Es decir, yo voy a escribir mi número binario, por ejemplo, 1, 0, oh my God, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Y arriba del número, ¿no? Yo voy a escribir la base elevada a una potencia. La potencia tiene que ver con la posición. Y vamos a empezar de derecha a izquierda con la posición 0, ¿no? Entonces, arriba del número voy a colocar el 2 a la 0, ¿no? El 2 a la 1. Oh my God. El 2 a la 2 y el 2 a la 3, ¿no? Por ejemplo. Ese 3 está horrible. El 2 a la 3, ¿no? Entonces, siempre que yo quiera hacer la conversión, ¿sí? Pongo mi número binario, ¿sí? Y arriba del número coloco la base elevada a una potencia, y la potencia tiene que ver con la posición. De derecha a izquierda vamos a empezar con la posición 0, luego 1, 2, 3, así hasta lo que me pidan, ¿no? Que tal que tengo una supercomputadora y pues yo quisiera saber, no sé, un mega número, cómo queda representado en binario, ¿no? Entonces, por ejemplo, este número binario, ¿no? Insisto, escribo arriba de los números la base y elevado a una potencia, y la potencia tiene que ver con la posición de derecha a izquierda, ¿no? Empezamos a partir del 0 y así nos vamos. Luego, me voy a enfocar, ¿no? En los unos, ¿sí? Entonces, los ceros no me importan, porque en realidad el número que voy a generar, ¿sí? Va a depender de donde haya unos y no ceros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es, el resultado de esto va a ser que yo voy a considerar el valor de este número, que va a ser 1 por 2 a la 3, ¿no? Más el otro número que tiene el valor de 1, que es este. Entonces es 1
por 2 a la 1, ¿no? ¿Y cuánto me da eso? Pues este es 2 por 2 por 2, ¿no? ¿Y cuánto me da eso? 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿no? Entonces ahí está. Y el otro es 2 a la 1, que en realidad es 2, ¿no? Entonces le pongo esto. ¿Sí? Entonces mi resultado es el valor de 10. ¿Ok? Entonces así es como voy a convertir de binario a decimal. O sea que yo voy a poner mi número binario, ¿sí? Y arriba voy a colocar la base del sistema, que en este caso es 2, ¿no? Elevado a algo, y ese algo tiene que ver con la posición, ¿sí? Del número, del dígito aquí o del bit, ¿sí? Y luego ya que hice eso, por decir que yo tuviera más números, no sé, acá 0, 0, 0, 1, ¿no? 0, oh my God, 0, no sé, 0, 1, casi siempre van en, por ejemplo, por ejemplo así, ¿no? Entonces, dejen borro este y este, es que nada más lo puse ahí como marquitas. Oh my God. Entonces, yo me seguiría, ¿no? Esta es la posición 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8, 2 a la 9, 2 a la 10, ¿no? 2 a la 11, por ejemplo, ¿sí? Y entonces mi resultado sería, o sea, pasar de binario a decimal sería tomar, ¿no? Considerar solamente o sumar los términos donde hay uno, ¿no? Hay uno aquí, hay uno acá, hay uno acá, ¿no? Entonces, fíjense, nada más a este número le voy a sumar, ¿no? El 1 por 2 a la 7, ¿no? Más el 1 por 2 a la 16, ¿sí? Más el 1 por 2 a la 17, ¿sí? Entonces, toda esta operación la desarrollo, ¿sí? Y me va a dar un número, y ese número va a ser mi valor decimal, ¿ok? Entonces, ¿queda claro esa parte? Cómo pasen de binario a decimal. Entonces, lo que les recomiendo hacer, bueno, y de hecho, aquí lo hice con lápiz y en el Annotate, pero aquí se los desglosé, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es mi número binario, ¿no? Y ustedes deben de recordar esto, ¿no? 2 a la 0 es 1, ¿no? Todo número elevado a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2, porque es 2 multiplicado por sí mismo. Digo, por la unidad. Y luego 2 a la 2, ahora sí es el número 2 multiplicado por sí mismo, que es 2 por 2, 4. 2 a la 3 es 2 por 2, 4, por 2, 8, ¿no? 2 a la 4 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, ¿sí? Entonces, yo me debo de acordar, ajá, o de esto, ¿sí? O me aprendo esto, ¿no? Y se puede seguir, ¿no? 2 a la 10, 2 a la 11, etcétera, etcétera. Ajá. Y entonces, una vez que, bueno, primero me fijo, es de binario decimal, entonces binario así, me acuerdo de estas equivalencias, ¿sí? Entonces coloco mi número binario, 1, 0, 1, 0, y empiezo de derecha a izquierda a colocar la base, ¿no? Elevada a una potencia, que la potencia, insisto, es el número de la posición, ¿sí? Y ya que tengo eso, pues hago la multiplicación, por ejemplo, de 1 por 2 a la 3, más 0 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0, ¿no? Y para todo fin práctico, donde hay 0, pues esto no está contribuyendo en nada, ¿no? 2 por 2 a la 2, digo 0 por 2 a la 2, esto es 0, ¿no? Y 0 por 2 a la 0, esto es 0, ¿sí? Y finalmente me quedo con el 1, 2 a la 3, ¿no? Y 1, 2 a la 1, ¿sí? Y pues 1, 2 a la 3 ya es lo que acabamos de desarrollar. 1 por 2 a la 3 es 8, ¿no? Y 1 por 2 a la 1 es 2. Entonces el resultado es 10, ¿sí? Entonces, si a mí me piden, ¿no? Convertir un número binario a decimal, ¿sí? Pues coloco mi número binario y de derecha a izquierda, ¿no? Arriba pongo la base elevada a una potencia, que la potencia es la posición, comenzando desde el 0, así hasta donde me pidan, ¿no? Y luego ya veo donde hay unos, prácticamente es donde me tengo que enfocar, ¿sí? Porque son los números que yo voy a ir sumando para el resultado final. Ajá. Entonces, que al final es y ¿no? Son los que aportan, porque los que son 0, otra vez, ¿no? Los que son 0, o sea, que corresponde a ¿no? Y
este que corresponde a este, en realidad no están aportando nada, ¿no? Porque es 0 multiplicado por aquí por la base elevada a una potencia. Entonces el resultado, esto es 0, ¿no? Esto es 0, entonces no está aportando nada. Y la otra cosa, ¿no? Este es 0 y este por lo tanto es 0, ¿no? Entonces los que al final quedan interesando, sí, son los que tienen el valor de 1, ¿no? Porque sí son los que van a aportar a la suma final. Entonces desarrollo la operación, el número por la base elevada a la potencia, ¿no? Que para todo fin práctico, o sea, yo aquí lo desarrollo, pero ya sabemos que el 1 pues no está contribuyendo, ¿no? Entonces es como si yo estuviera sumando 2 a la 3, ¿no? Más 2 a la 1. 2 a la 3 es 8, 2 a la 1 es 2, ¿no? Y el resultado de esto es 10, ¿sí? Entonces así es como podrían representar, ¿sí? El número binario a decimal o cómo lo podrían convertir. Entonces, bueno, es una de las formas, hay más, ¿sí? Lo que más tienen que recordar es esto, ¿no? No sé si se lo quieren memorizar, o si rápido lo pueden desarrollar, porque obviamente en el examen pues lo van a tener que hacer a papel, ¿no? No va a ser con computadora, ¿ok? Preguntas, Juan, tenías una, me parece. Sí, es respecto a los ejercicios. Bueno, Ajá. cuando tenemos un número de bits definido, Ujú. el último representaba el signo. Este ya no se considera en los cálculos, ¿o sí? Voy para allá. Ajá, es la siguiente parte. Sí. Ujú. Hasta aquí, porque bueno, ahorita estamos hablando de cómo convertir solamente entre sistemas numéricos, ¿no? Binario decimal, decimal a binario. Ujú. Sí, Valeria. Nada más para, pues por pura duda, si hay una paquetería para convertir de binario a decimal. Sí, sí la hay, pero ¿sabes qué? A mí me agarraron las prisas, y ya no pude, déjame borrar todo eso. Espérame. Déjame ver si aquí, mira, no, esta no fue, ¿dónde la estaba yo instalando? Es que las estaba yo probando. Sí, déjame ver, pero no la pude arrancar, Valeria, se llama Compositions, pero me parece que necesita una actualización, ¿sí? Porque lo que se hacía antes era Compositions y se utilizaba, por ejemplo, este comando, bueno, la función bueno, sí, aquí, un binary, ¿no? Entonces yo metía el número en binario, ¿no? Y luego la comprobación era pasarlo de binario, que te lo convertía a decimal, ¿no? Entonces, se usaban estas dos, pero ya no alcancé a corregir porque hasta donde porque estaba de hecho revisando la literatura, hasta donde me quedé Composition es un paquete un poco viejo. Ajá. Entonces, yo no sé si haya una versión nueva. Entonces, ahí sí se las debo, ¿no? Pero fue por falta de tiempo, porque hasta donde me quedé, o sea, el paquete lo usaban, o se usaba antes, pero ya es viejo, o no sé si necesita una actualización. Entonces, bueno, obviamente ya no voy a poder respondérselos para el examen, pero, pues, lo más pronto posible se los resuelvo, ¿no? Pero sí era el paquete de Compositions el que se usaba antes. Déjame ver. Está atascado. No, creo que va a ser mala idea buscarlo por medio de esto. A ver, Compositions. Package. Binary to decimal in R. Mira, esta pregunta no es tan vieja, del 2019. Ya saben que está Stack Overflow, ¿no? Si tenemos alguna duda, igual, o sea, alguien más ya lo preguntó. Pero parece que las funciones están muy largas. Esas sí se las debo, pero es que ya no me dio tiempo, de
de arrancar la paquetería correctamente. No, es que library composition. Ah, creo que ya sé cuál es mi error. A ver, espérame. Oh, ¿dónde era? Oh my god, se me está acabando la clase. Claro. Es que yo nunca la mandé a traer. Sí, nunca la mandé a traer y eso se me pasó. A ver si funciona. 9, no. Compositions. A ver, déjame ver si funcionó. No, algo estoy haciendo mal. X. A ver si ahorita jala. Sí, ya salió. Ok, la respuesta está. Es con el paquete Compositions, ¿no? Y aquí convertimos de binario a decimal. Ajá. Y aquí va a ser de decimal a binario. ¿Ok? Entonces, bueno, esto se los agrego en las notas de clase. Igual ahí podrían comprobar lo de su notebook, ¿no? O se lo mandé nada más a una persona. Allá otro. ¿Ok? Entonces podrían usar esa para comprobar sus cálculos en el notebook. Bueno, entonces vamos a regresar rápido a esto porque ya nos quedan como 10 minutos. Entonces vamos a repasar la pregunta. Bueno, entonces esta fue, solo tengo una sección de las notas de clase de ese día, ¿no? Entonces ya espero que ya puedan convertir de binario a decimal, ¿no? Como se vio aquí. Ahora, ¿cómo va a quedar representado un número decimal en binario? ¿No? Ese es el punto. ¿Sí? Hay diferentes métodos, muchachos. Este que les estoy presentando es de los más antiguos. Ajá. Es un ejemplo ilustrativo para darles a entender que existe una limitación de la computadora, ¿sí? Dependiendo de la capacidad que tenga, ¿sí? La computadora, ajá. Por ejemplo, que solo tenga capacidad de generar palabras de 16 bits o palabras de 32 bits, ajá. Pues yo voy a tener un límite, ¿sí? No voy a poder hacer cálculos por arriba de cierto rango de números, ¿no? Entonces, por eso, pues entre más, el sistema operativo, ya ven que siempre dice un sistema operativo de 64 bits o de 32 bits, ¿no? O más, ¿sí? Pues entre más bits tenga, o que propiamente es una palabra, ¿no? La longitud de una palabra, entre más grande sea, pues más capacidad voy a tener de hacer cálculos, ¿no? Entonces, ¿yo cómo me doy una idea o cómo entiendo que tengo un límite en la máquina, ¿no? Porque a lo mejor ya tenemos una percepción errónea, ¿no? De que las máquinas son súper poderosas. Y sí, o sea, realmente nos simplifican la vida, ¿no? Porque puede hacer uno muchos cálculos ahí, ¿no? Pero yo debo entender hasta dónde puedo hacer los cálculos. Y con ese fin es este ejemplo, ¿sí? De entender que yo tengo un límite, ¿no? De un límite del rango de números que yo puedo almacenar dentro de la computadora. Y es propiamente, eso también me va a generar un error, ¿no? Entonces, este método, que insisto, hay otros, ¿no? Se llama el método de la magnitud con signo, ¿sí? Y es, por ejemplo, si yo tengo, ¿no? Una palabra de 16 bits, ¿sí? El método de la magnitud con signo me dice que el bit que está más a la izquierda, ¿no? Va a representar el signo del número. Entonces significa que yo tengo, ¿sí? De 2 a la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta 2 a la 14, ¿sí? Ya saben que aquí irían todas las potencias. Bueno, las bases elevadas a las potencias, ¿no? Tengo una capacidad, o sea, si yo tengo una máquina, que a lo mejor esta máquina era de hace 50 años, ¿no? Porque tiene muy poca capacidad, ¿sí? Si yo tengo una máquina que almacena los números en conjuntos, en palabras de 16 bits, ajá, y que esta máquina está configurada con el método de la magnitud con signo, que eso significaba
que el último bit servía para indicar si el valor era positivo o negativo, ¿no? Si era positivo, el valor es 0. Si es negativo, el valor del último bit es 1, ¿no? Entonces, este número solo puede fluctuar entre 0 y 1, y lo único que me está indicando es que si es 0, el valor es positivo, si es 1, el valor es negativo, ¿no? Entonces, yo tengo como máximo, ¿no? Yo puedo representar aquí todos con unos, ¿sí? Entonces, el ejercicio era, dígame, ¿no? Usando el método de la magnitud con signo, ¿sí? El rango de números que puede almacenar esta máquina. Ajá. Entonces, como es el método de la magnitud con signo, para empezar, el último bit, ¿no? O el bit de la izquierda, ¿no? Ese lo voy a descartar, ¿sí? Ese va a ser solamente para indicar si el número va a ser positivo o negativo, ¿sí? Porque yo necesito decirle a la máquina de alguna manera que tengo un número positivo o un número negativo, y la convención fue el último bit nos dice eso. Ahora, ustedes tendrían que hacer el desarrollo, ¿no? De sumar 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3, así sucesivamente hasta más 2 a la 14, ¿sí? Que más o menos, si no recuerdo mal, lo hicimos, ¿no? Aquí lo desarrollamos, ¿sí? ¿Cuánto nos daba eso? Nos daba 3,767, ¿sí? Aquí se los volví a desglosar, ¿sí? Acomodando todos los números, o aquí me falló la anotación en la TEC, pero espero que se entienda, ¿sí? Acomodando todos los números, me generaba el número 32,767. Entonces, yo tengo, ¿no? Posibilidad, si este valor fuera 0, ¿no? Y todos estos fueran unos, ajá, y todos estos fueran unos, yo tengo la posibilidad de meter hasta máximo el valor 32,767, creo que era, ¿verdad? Hasta, o sea, si el valor aquí es 0, ¿no? Y todos los de acá son unos, ¿sí? Este valor máximo es 32,767. Ahora, ¿qué pasa, ¿sí? Si este último, en vez de ser, en vez de ser 0 es 1, ¿no? Entonces es 32,767, pero negativo, ¿no? O sea, eso es el siguiente paso. Es negativo, entonces hasta ahorita voy en que tengo un rango de menos 32,767 hasta 32,767, pero ojo, ¿no? Cuando yo tenga todos los valores en 0, ¿sí? Ajá. Pues ese propiamente es el número 0, ¿no? Todos valen 0, propiamente es el número 0. Pero este bit puede tener 1 o 0, ¿no? O sea, imagínense que ustedes son los que están diseñando esto, ¿no? Y dicen, oye, a ver qué pasa cuando tengamos todos en 0. Ya sabemos que el número va a estar representado de aquí a acá, pero de todos modos esta casilla tiene la posibilidad de seguir teniendo un 1 o un 0, ¿no? Entonces, lo que ese día no se entendió, creo, fue que no tiene sentido tener aquí un 1, ¿no? Porque el 1 significaría negativo, y si todo esto es 0, sería el negativo de 0. Eso no tiene sentido. ¿Sí lo ven? Entonces, la convención fue, ¿sí? Que el 0 únicamente iba a quedar representado con un 0 aquí, ¿no? Para que fuera como un 0 positivo, ¿no? Y entonces, en la memoria de la computadora, la combinación de números que yo puedo tener me dejaba un espacio libre, ¿sí? Y ese espacio libre se aprovechó para bajar un valor, ¿sí? Negativo, ¿sí? Entonces, ya lo ven aquí, este valor, ¿no? Indicaría menos 0, y eso ya no hace sentido, ¿no? Entonces, esta combinación se asignó, ¿sí? Para representar un número más, que fue el menos 32,768. Por lo tanto, este rango va desde menos 32,768 a 32,767, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Insisto, porque estos de aquí a acá es lo que yo podía representar, ¿no?
y me quedaba en el método de la magnitud con signo, ¿no? Me quedaba este último bit que representa el signo del número y, o sea, insisto, es como si ustedes estuvieran diseñando el equipo y dijeran, oye, o sea, voy a encontrar una característica en particular, que yo tenga esta combinación de ceros y que el último bit tenga o 0 o 1. Entonces, y este número, 1, 0, 0, 0, 0, ¿qué me representaría? Pues es el 0 con el signo negativo. Y eso no hace sentido, ¿no? Y entonces se tomó el acuerdo, ajá, de que esa combinación extra la ocupaba un número adicional negativo, que era el menos 32.768. Entonces, al final, ¿no? Tenía yo un rango, ¿sí? Con una computadora que tuviera una capacidad de almacenamiento de 16 bits y que además estuviera usando el método de la magnitud con signo, ¿no? Yo podía usar el rango de menos 32.768 a 32.767. ¿Se entiende ahora? Muchachos. Ok, Diego. Sí, maestra. Entonces, es que en el Classroom ve que puso palabra de 16 bits, Ujú. pues a lo que se refiere con palabra, pues nada más sería como los bits, ¿no? Los números de bits. Exacto, exacto. Ah, Ajá. Los números de gracias. bits. Sí, exacto. Ujú. Entonces, bueno, voy a cortar las notas de clase hasta aquí, ¿no? Aquí ya la última parte que dice y que también se quedó pendiente en aquellas notas es que hay otras formas, ¿no? Pero la parte del ejercicio, insisto, es para decirles, oye, o sea, ¿tú crees que tu máquina es muy poderosa? Pues sí, es poderosa, ¿no? Comparada a lo mejor con una calculadora, pero dependiendo de la capacidad de tu máquina, ¿no? Es el rango de números que puedes manejar, ¿sí? Por eso existen las supercomputadoras, ¿no? Que es lo más poderoso que tenemos, porque esas tienen capacidad de almacenar un chorro de cálculos, ¿no? Y quedan números extra larguísimos, ¿no? Y son capaces de almacenarlo, pero mi máquina mortal, la que tengo aquí, pues no, ¿no? Porque tiene un rango, ¿no? Entonces, eso, o sea, por eso se pone el ejercicio para decirles eso, ¿no? Y ustedes como ingenieros, como ingenieras, o sea, constantemente se van a estar enfrentando a eso, ¿no? Yo voy a hacer cálculos, eso es propiamente lo que hace un Inge, ¿no? Voy a hacer cálculos, voy a estimar cosas, pero yo debo de saber hasta dónde, ¿sí? Porque si no conozco mi equipo, si no conozco las características, pues, quién sabe, o sea, yo le hice el programa para que calculara, no sé, de 1.000.000 a menos 1.000.000, pero resulta que no me lo hizo. ¿Pero por qué no me lo hizo? Porque mi máquina no puede con eso. ¿Sí me explico? Entonces esa es la idea, que uno tenga claro hasta dónde le da la máquina. ¿Sí me explico? Ok. Bien, creo que era Lupita, la otra persona, Juan y tú los que habían solicitado esto. Sí, Juan. Sí, sí, hemos sido nosotros. Muchas gracias. Ahora sí ya quedó claro. Sí, Ok. profesora, ya quedó muy claro. Ok, bueno muchachos, pues obviamente va a venir en el examen, ¿no? Entonces prepárense y pues insisto, tienen su literatura para respaldarse por si existe alguna duda, ¿no? Sí, Entonces, solamente para ajá, reafirmar, bueno, para confirmar, ¿desde qué tema va a venir el examen? pues es, bueno, para que quede bien claro, pues el Classroom nos sirve de referencia, ¿no? Entonces, después del primer departamental, si no recuerdo mal, alcanzamos a ver algoritmos. Let's see. Ajá, terminamos de ver if else, ¿no? Y luego ya vino aquí el examen. Y entonces empezamos a ver algoritmos, ¿no? Y propiamente su notebook abarca desde algoritmos, ¿no? Ustedes tuvieron que diseñar algún código para resolver ciertos problemas. Entonces, vendrá algoritmos, ¿no? Y de ahí hacia adelante, ¿sí? Errores, ajá, errores lo tienen que tener muy claro. Cálculo, la serie de McLaurin y de Taylor, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar hasta el método de la bisección. Y el método de la posición, la falsa posición, ese solamente lo voy a preguntar de forma teórica, ¿no? Porque no tuvimos mucha práctica, ¿ok? Entonces, pues guíense de las notas, ¿no? Donde acabó el primer parcial, ¿no? Aquí. ¿Se acuerdan que les dije que todavía les incluía ahí un poco en el examen, ¿no? Un poco de esto de los ciclos, pero ya propiamente empezamos a hacer algoritmos, ¿sí? A partir del segundo departamental, ¿ok? Entonces guíense de las notas, eso es
Eso es lo que vamos a ver. Y obviamente el tercer departamental pues va a tener un chorro, ¿no? Porque van a ser sistemas de ecuaciones lineales, que va a ser con matrices, ¿no? Va a ser solución de sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Que va a ser con el método de Euler, de Runge-Kutta. O sea, los vamos a practicar, muchachos. Y obviamente vamos a terminar de incluir lo de la falsa posición, ¿no? Eso. Pero va a estar bien, muchachos. O sea, ya tienen la base, ¿sí? Lo que más cuesta trabajo arrancar a un estudiante es que empiece a hacer código, ¿sí? Y más si no hay antecedentes, y pues ustedes ya lo están haciendo. Entonces, yo creo que eso nos va a servir mucho de respaldo, ¿ok? Sí, profesora, gracias. Y bueno, una pregunta más. Mándeme. ¿En Sí. este examen va a haber otra actividad extra, así como la del cubo de Rubik? Yo creo que en este no, pero en el tercero sí se las planeo. Ujú, De acuerdo. ujú, sí. Bueno, ¿alguien más? Preguntas antes, digo, ya nos pasamos, pero ¿alguien más tiene algo que decir antes del examen? Acuérdense cómo se deben de preparar para su examen, cámara, por favor, todo el tiempo que esté yo viendo su actividad y demás, ¿sí? Y lo que sí les voy a pedir, porfa, después del examen, nos tenemos que organizar para vernos un día fuera de la clase para entrega de calificaciones y todo eso, porque si lo tomamos en la clase va a ser horrible, más horrible, porque tenemos que ver muchos temas, ¿no? Entonces, eso sí, ojalá se pudiera, ¿no, muchachos? Sí, maestra. Ok, Ahí nos bueno, ponemos de acuerdo. ok, bueno, entonces hasta ahí quedamos, nos vemos el martes, ¿ok? Muchas gracias, maestra. Bonito fin. Igualmente. Nada más, profesora.